Hola amigo, hola amiga, que Dios te bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el primer trimestre del año 2026. Te invito ahora a que vayas, busques tu Biblia y vengas para que estudiemos juntos las cosas grandes y ocultas que el Señor desea revelar hoy para nosotros. Mi nombre es Mario de Rux y el día de hoy estamos estudiando la semana número 13 de la escuela sabática titulada Permanecer en toda la voluntad de Dios. Y antes de comenzar, me gustaría hacerlo con una oración. Si tú tienes un pedido de oración, te invito a que puedas hacerlo en los comentarios. Ahora donde estés, te pido que inclines tu rostro y cierres tus ojos para que podamos orar. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre nos bendices y porque nos permites este momento para estudiar tu palabra. Te pedimos por cada uno de los amigos que ven los videos y que nos han estado acompañando durante todo este trimestre, que tú puedas hacer con ellos, Señor, con sus peticiones. Que este pequeño video, esta pequeña estudio, Señor, de la lección de esta semana pueda ser de beneficio para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Esta semana vamos a estudiar acerca de cómo Pablo ejecutaba su ministerio. Podríamos inclinarnos a pensar que solo Pablo era el que estaba haciendo el frente, era el caballo de batalla que iba hasta adelante de la misión que ejecutaba en su tiempo, pero la realidad es completamente diferente. A lo largo de su jornada, Pablo propuso a otros que le ayudaran en su ministerio, y en sus escritos encontramos una larga lista de personas que dieron su tiempo, sus recursos y hasta su vida al servicio junto al apóstol, para expandir el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. Y de esta manera, Pablo también pudo dejar una serie de ministros que seguirían su labor hasta que el Señor viniera a nuestros días. La obra de Pablo no fue fácil. Sus viajes cubrieron un estimado de 13.000 millas, las cuales fueron cubiertas en su mayoría a pie. En ese tiempo no había mucho transporte motorizado como en nuestros días. En realidad no había ninguno. Y además de eso, tuvo algún tiempo en prisión. Pablo pasaba mucho tiempo en sus viajes en centros de mercado como en Éfeso o en Corinto, lugar donde se podía expandir el mensaje a las regiones y las ciudades más adentro. Él se tomaba el tiempo de visitar a las iglesias y les escribía cartas para que supieran que no se había olvidado de ellas, para esta labor de mensajería que Pablo ejecutaba, él no enviaba a cualquier persona. Vamos a ver, ¿qué tipo de colaboradores tenía Pablo que él les confiaba todas estas cosas? Y vamos a comenzar buscando Colosenses capítulo 4 versículos 7 al 8. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros. Tíquico claramente era considerado por Pablo como un hombre confiable, descrito aquí como fiel ministro y consiervo en el Señor. Él había sido uno de los dos hombres seleccionados por Pablo en Asia para acompañarlo en su jornada de recolección para los creyentes necesitados en Jerusalén, como dice Hechos capítulo 20, versículo 4. Le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Tíquico también estuvo con Pablo durante su segundo aprisionamiento en Roma, de donde fue enviado a Éfeso para fortalecer a los hermanos según segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. Y cuando fue enviado a Colosas para entregar esta carta, iba con él un acompañante más, Onésimo, a quien Pablo había convertido en Roma y quien es descrito como fiel por él en esta carta. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber.
¿Qué podemos ver aquí de Pablo? El amor que sentía por los creyentes, porque aún sin haber redes sociales, no ponía excusas para saber cómo estaban aquellos por quienes había estado trabajando tanto y por quienes oraba y se esforzaba, de tal manera que escribió en 2 Corintios capítulo 11 versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Algo más que Pablo demuestra en sus cartas es la diversidad de sus colaboradores, porque entre sus compañeros más allegados y de más confianza están Aristarco, Marcos y Jesús, el justo, el cual era un nombre común de la época. Pablo habla de estos como fieles compañeros de la circuncisión, o sea, de los judíos. Así escribe en Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Además, también menciona tres colaboradores de entre los gentiles, demostrando así que por medio de Cristo la unidad es posible en el ministerio, en los versículos del 12 al 14. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas el médico amado y Demas. Mira lo que escribe la tía Elena acerca de esto en Reflejemos a Jesús, página 292. Los que están verdaderamente conectados con Dios no vivirán en disputas los unos con los otros. El espíritu de armonía, paz y amor, el espíritu de Dios, obrando en sus corazones, creará armonía, amor y unidad. Lo contrario a esto obra en los hijos de Satanás. Hay en ellos una continua discordancia, contiendas y envidias y celos son los elementos imperantes. Las características del cristiano es la mansedumbre de Cristo. Benevolencia, bondad, misericordia y amor se originan en la sabiduría infinita, mientras que lo opuesto es el fruto de lo profano, de un corazón que no está en armonía con Jesucristo. Notablemente, en las oraciones de Epafras encontramos algunos elementos interesantes, porque tanto en sus oraciones como en las oraciones de Pablo en esta carta y en muchas otras, se comparten elementos de las cosas que son verdaderamente importantes. ¿Qué cosas pedían estos dos personajes grandes de la Biblia? Bueno, una es que los creyentes nos mantengamos firmes en el Señor, como dice Colosenses capítulo 1 versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. También piden que lleguemos a la perfección o madurez del carácter en Cristo, que nos lleva a amar como Él amó, y como Jesús también nos pide en Mateo capítulo 5 versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y también ruegan para que seamos encontrados igual que Jesús, como dice Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
y que entendiendo cómo estas cosas son posibles, podamos ser completos en Cristo, convencidos y fortalecidos en Él, como Pablo escribió en 2 Timoteo 4:17 acerca de su propia experiencia. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y también como él escribe en Colosenses capítulo 1, versículo 29, recordándonos una vez más de dónde provenía toda esa fe y esa fuerza que él mostraba. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Todo esto conociendo cuál sea la voluntad de Dios, que no debería ser desconocida para nosotras todavía, ya a estas alturas del partido, y si aún desconocemos cuál sea, Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De esta manera, y siguiendo estas cosas, y teniendo enfrente de nosotros cuál sea la voluntad de Dios y cuál es el fin, el objetivo de la razón por la que estamos en este mundo, que podamos vivir como Pablo nos exhorta en Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 11. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La tía Elena escribe acerca de estas cosas y de cómo son posibles en Mensaje para los Jóvenes, página 39. El Señor Jesús actúa mediante el Espíritu Santo, pues este es su representante. Por medio de él infunde vida espiritual en el ser, avivando sus energías para el bien, limpiándola de la impureza moral y dándole idoneidad para su reino. Jesús tiene grandes bendiciones para otorgar, ricos dones para distribuir entre los hombres. Es el consejero maravilloso, infinito en sabiduría y fuerza, y si queremos reconocer el poder de su espíritu y someternos a ser amoldados por él, nos haremos completos en él. ¿Qué pensamiento es este? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. El corazón humano nunca conocerá la felicidad hasta que se someta a ser amoldado por el Espíritu de Dios. El Espíritu conforma el ser renovado al modelo, Jesucristo. Mediante la influencia del Espíritu se transforma la enemistad hacia Dios en fe y amor, el orgullo en humildad. El ser humano percibe la belleza de la verdad y Cristo es honrado por la excelencia y perfección del carácter. Al efectuarse estos cambios, prorrumpen los ángeles en arrobado canto, y Dios y Cristo se regocijan por las almas formadas a la semejanza divina. Hay también una carta de Pablo que no tenemos hoy con nosotros, y esa es la carta a la Odisea. Sin embargo, podemos considerar que sus problemas eran muy parecidos a los de Colosas, puesto que Pablo solicita que esta carta sea leída allá también, en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Pablo también escribe en Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 3, los problemas por los cuales él constantemente vela por estas dos iglesias, incluso por todos los creyentes que todavía no le han visto, entre los cuales nos encontramos nosotros también. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro,
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Algo que podemos ver a lo largo de la historia de la Iglesia en la Biblia es que los problemas se repiten una y otra vez. La historia del pueblo se repite, pero muy pronto ya esto no va a poder ser así. El Señor está volviendo y falta muy poco. Hoy es cuando podemos arrepentirnos de nuestras andanzas y dar vuelta hacia Jesús. Satanás está derrotado. Jesús dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Por medio de Jesús podemos ser capacitados para andar delante de Dios, haciendo lo que Él le agrada, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en el fin del tiempo, cuando estemos con el Señor y todas nuestras dudas sean respondidas, el pecado será eliminado, con todos aquellos que se aferraron a Él, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, y solo entonces en ese momento, el Señor habrá unido al cielo y la tierra, y la luz de Dios resplandecerá sobre nosotros todos los días por la eternidad, como Él lo prometió en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Ahora solo queda en nosotros hacer nuestra parte, y me gustaría terminar con la cita del día viernes. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, que Él sostiene en un mundo en rebelión, y Él no quiere que otra autoridad sea reconocida en ella sino la suya. Un alma así guardada, en posesión por los agentes celestiales, es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el malvado. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio de uno o de otro, de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente servir al reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y lo hará su morada. La única defensa contra el mal es Cristo morando en el corazón por medio de la fe en su justicia. A menos que llegamos a estar conectados vitalmente con Dios, jamás podremos resistir los efectos profanos del egoísmo, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchos malos hábitos y por un tiempo separarnos de Satanás, pero sin una conexión vital con Dios, a través de nuestra entrega a Él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una comunión continua, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene.
Ha sido un gusto acompañarte durante este trimestre. Me gustaría preguntarte una vez más, ¿qué hay en este mundo que sea más valioso que la sangre de Dios derramada por ti y por mí en la cruz del Calvario? ¿Podrás encontrar aquí a alguien que te ame así, que quiera vivir contigo por la eternidad? Es necesario que hoy abramos los ojos. Necesitamos a Jesús. Démosle lo más valioso que tenemos, nuestro corazón. Es todo lo que nos pide. Si se lo damos, Él hará el resto en nosotros. Lo ha prometido y Dios siempre cumple sus promesas. Que Dios te bendiga.